Saludamos al abogado Roque Ordóñez, él es asambleísta por la provincia de La Suay, por el bloque de la Revolución Ciudadana. Quisiéramos, abogado Ordóñez, nos ayude a descifrar qué es lo que está pasando en la Asamblea, por qué estos cambios dispuestos por el CAL de retirar de la Comisión de Garantías Constitucionales importantes proyectos que se venían estudiando allá desde la legislatura pasada con respecto a las consultas que tienen que ver con el medio ambiente, consulta ambiental libre e informada, y pasarlo a la Comisión de Biodiversidad. ¿A qué viene la alarma y las denuncias desde la Revolución Ciudadana? Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un saludo Buenos días. cordial a usted, a la ciudadanía huencana, suaya que nos escucha por este prestigioso medio de comunicación. Entiendo que hubo por ahí una pequeña descoordinación en cuanto a la manera de la entrevista, Sí. pero con mucho gusto. ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo, y la ciudadanía en la Asamblea Nacional? No solo, ya vamos a explicar a detalle este caso. Hay varios casos que la Asamblea de la Impunidad, le decimos nosotros, que no quiere develar las diferentes situaciones que vienen pasando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Voy a dar dos ejemplos. El caso el caso de Progen en el Pleno de la Asamblea Nacional. Quisimos modificar el orden del día, incorporar en el orden del día para que se dé a conocer, para poder transparentar la gestión del gobierno nacional en un tema tan sensible. Se llevaron cerca de 200 millones de dólares y nadie sabe dónde está la plata. ¿Qué es lo que hizo el gobierno nacional? No dio paso con sus votos para que se pueda fiscalizar en el Pleno de la Asamblea Nacional el caso Progen. Lo que hicieron con una resolución ilegal, ilegítima por parte del CAL, esa petición lo pasaron a la Comisión de Transparencia, la comisión que maneja el gobierno nacional. Dos, durante la campaña electoral se entregaron cerca de 560 millones de dólares. Quien le habla impulsó un proceso de fiscalización a diferentes ministerios. Se entregaron en 5 días 560 millones de dólares a través del MIES, Ministerio de la Mujer, militares, policías, jóvenes en acción. Y lo que hizo nuevamente el CAL es retirar el proceso de fiscalización que lo impulsábamos a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, nuevamente con una resolución ilegal, y lo derribó a la Comisión de Participación manejada por el Gobierno Nacional. Hay varias leyes que se han venido trabajando en la Comisión de Garantías Constitucionales, no solo en esta administración, en esta asamblea, sino en asambleas de periodos anteriores, como es el caso de la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada. Y nos hemos visto con mucha sorpresa hasta el día viernes, si no estoy mal, en donde el CAL nuevamente retira las competencias, a pesar de que la ley orgánica de la función legislativa claramente establece que si ya una comisión inició con el tratamiento de una ley, que esta comisión, vuelvo y repito, no solo en este periodo, venía trabajando la ley de consulta previa, libre e informada hace varios periodos atrás. Y nuevamente, de una manera ilegal, inconstitucional, nos sorprende que el tratamiento de una ley que ya lo iniciamos, que tuvimos la presencia del Cabildo por el Agua, del doctor Tarquino Orellana, de la ex viceprefecta Chechi Alvarado, del representante de la CONAIE, el ex representante de la CONAIE, Leonidas Issa. Es decir, ya el tratamiento de esa normativa lo veníamos nosotros trabajando desde el inicio mismo de que iniciamos nuestras funciones, cerca ya de 3 meses. Esta es una clara muestra por parte del gobierno nacional en un tema tan sensible para los cuencanos y a los azuayos. La ley de consulta previa, libre e informada, en razón de que nosotros tenemos un tema muy sensible como es el caso de Quinzacocha. Es por eso que nuevamente vemos ese tratamiento especial, particular del gobierno nacional de no querer transparentar primero los procesos de fiscalización, y ahora nos sorprende enormemente que nos hayan retirado
el tratamiento de la ley de consulta previa libre e informada. Asambleísta Ordóñez, muy buenos días. ¿Quién preside esta comisión? La Comisión de Biodiversidad es una asambleísta azuaya, asambleísta de Acción Democrática Nacional, Camila León. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento como asambleístas azuayos precisamente para tratar estos temas, tanto con quien ahora está al frente de la comisión que abordará este tema que ustedes, como ya nos comenta, durante 3 meses lo han venido ya trabajando, y quizás con los otros asambleístas de El Azuay, entre ellos el mismo Adrián Castro, quien en su momento se sumó, digamos así, a esta lucha y defensa de Quimsacoche en un periodo anterior? Ahora realmente no lo hemos escuchado, pronunciamiento alguno respecto de este tema, pero ustedes han podido tener como asambleístas azuayos un acercamiento para poder dialogar respecto de estos temas y de la enorme preocupación que actualmente existe en El Azuay. No, no en realidad, y no por falta de voluntad de quienes le hablan, de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y voy a hablar en nombre de mi compañero Gerardo Machado y Mabel Méndez, con quienes firmamos hace ya algunas semanas formalmente un oficio invitándoles a los asambleístas del gobierno nacional para poder tener una reunión y poder conversar los grandes temas de la ciudad y de la provincia. Lamentablemente, no tenemos respuesta, no llegaron, digamos, a la reunión, y nos sorprende estas resoluciones por parte de la Asamblea del Gobierno Nacional, porque es el Gobierno Nacional, que lo hayan derivado a la Comisión de Biodiversidad. Como usted bien menciona, está presidida por una asambleísta cuencana, y más bien nosotros habíamos acordado con nuestros compañeros de la Comisión de Garantías Constitucionales de poder sesionar acá en el Cantón Cuenca para de una manera directa poder recibir a los diferentes colectivos que que tenemos esta preocupación respecto al tratamiento y a la forma como el gobierno nacional quiere manejar un tema tan sensible como es el de Quimsacoche. Vimos hace pocos días atrás una ministra de Medio Ambiente quien de una manera con total desconocimiento viene a cuestionarnos a los cuencanos y a los azuayos respecto al tratamiento de los temas ambientales, cuando nosotros tenemos la competencia hace muchísimos años atrás y tenemos una empresa ícono, Pero una además empresa de de abogado realce Ordóñez con la nacional, amenaza, pero además como de es el abogado con la caso, amenaza como es del el retiro. caso, como es el caso de Etapa, y muy soltada de huesos, con absoluta ignorancia, la ministra nos viene a decirnos a los cuencanos y a los azuayos qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer. Pero además le decía abogado Ordóñez, no solamente eso, sino además con la amenaza y quizás una advertencia de que a Etapa se le retirará las competencias que, como usted bien manifiesta, durante muchísimos años Etapa ha tenido a su cargo. Sí, nos sorprende, hay desesperación por parte del gobierno nacional. Lamentablemente, cada semana nosotros tenemos diferentes shows, porque esa es la palabra, hay shows mediáticos por parte del gobierno nacional para distraernos de lo realmente importante que deberíamos hacer causa común, con absolutamente todos. Prefecto, alcaldes, autoridades, academia, los diferentes colectivos sociales que tenemos esta inmensa preocupación ante el silencio cómplice de las autoridades del gobierno. Explíquenos, por favor, asambleísta, qué es lo que se venía haciendo en la Comisión de Garantías Constitucionales sobre estos proyectos de ley, el proyecto sobre la consulta previa libre e informada y sobre la consulta ambiental. Una serie de polémicas se han abierto aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, con la emisión supuesta, pues no se lo ha visto públicamente, de una licencia ambiental para Dundee Precious Metals que habría estado precedida de una consulta ambiental. Activistas, abogados que los asesoran señalan que esto no era posible justamente porque estaban evacuándose trámites en la Asamblea que fueron ordenados por la Corte Constitucional, por tanto no podían haberse realizado estas consultas. Pero en lo fundamental, ¿qué es lo que se está discutiendo, debatiendo y decidiendo en la Asamblea que estaba en manos de la Comisión de Garantías Constitucionales y hoy, por pedido de la Comisión de Biodiversidad, pedido concreto de Camila León, pasan
a esta comisión con una mayoría pro ADN. Cuando nosotros conocimos a través de las redes sociales la presunta, vamos a hablar de presunciones, de la presunta entrega de la licencia ambiental por parte del MATE a la empresa minera, inmediatamente, ¿qué es lo que corresponde para poder llevar adelante un proceso de fiscalización objetivo, real? Inmediatamente solicité a la Comisión de Garantías Constitucionales, quien le habla, para iniciar un proceso de fiscalización sobre la presunta entrega de la licencia ambiental. Lo resolvimos en la Comisión de Garantías. Hemos solicitado ya la información correspondiente y no tenemos respuesta. Lamentablemente hay un gobierno que no busca transparentar la gestión de los diferentes ministerios, y vuelvo y repito, para los cuencanos y los azuayos, el tema de Quimsacocha es un tema extremadamente sensible y que veíamos con mucho asombro como en algún comunicado decían de que ya hubo una consulta en el sector en el sector de escaleras en Quimsacocha. Conversamos con los comuneros, conversamos con los diferentes directivos, nos comentaban que han ido a hablar, a comentar, a preguntarles a 70 personas. Y bajo ese pretexto, bajo esa consulta, entre comillas, el gobierno nacional, a través de la empresa, están pretendiendo, haciéndonos creer a nosotros que están cumpliendo con los diferentes requisitos previos que lo demanda la propia Constitución y, sobre todo, por mandato constitucional, nosotros estamos cumpliendo los términos para poder tener el tratamiento de la ley de consulta previa, libre e informada, mandado por la Corte Constitucional dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales. Y vuelvo y repito, nos sorprende enormemente que con una resolución ilegal, como se acostumbra aquí en la Asamblea Nacional, a través del CAL, retirarnos el tratamiento de una ley tan importante para el austroecuatoriano. Asambleísta, haciendo un poco de historia, la Constitución del año 2008, Constitución vigente en Ecuador, reconoce el derecho de la población a un ambiente sano y a los derechos de la naturaleza. Por otra parte está el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento que desarrollan ese mandato, definiendo la consulta ambiental como el mecanismo para que comunidades afectadas opinen sobre proyectos con impacto ecológico, opinen y decidan eventualmente a través de las consultas. Por otra parte, la percepción es que estas consultas son un estorbo, un obstáculo en el camino para las compañías mineras y, lamentablemente, para entidades gubernamentales que las apoyan, como el Ministerio del Ambiente ha demostrado a través de sus actuaciones, pues de realizarse estas correctamente, la consulta ambiental me refiero, deberían tener como contenidos audiencias públicas, periodos de observación que amplían plazos de aprobación, exigencia de informes de impacto. Su debate público incrementa también desde ese punto de vista costos y riesgos reputacionales, además que empoderan a las comunidades y organizaciones civiles para reducir la discrecionalidad, por otra parte, de las autoridades. Entonces, todo esto es lo que está en juego allí. En suma, derechos de la comunidad versus derechos, aspiraciones, ambiciones del sector minero. Sí, como usted bien menciona, en el año 2008, mayoritariamente los ecuatorianos aprobamos una consulta, la consulta de Montecristi, una consulta eminentemente ambientalista, en donde le da derechos a la naturaleza y en donde establece ciertos procedimientos para poder iniciar algunos temas, como es el caso de los temas mineros, con un Ministerio de Medio Ambiente que tenga la capacidad de liderazgo técnicamente, planificadamente, y que lamentablemente en los últimos años se han venido desmantelando las diferentes acciones por parte de los gobiernos. Y hoy esas son las consecuencias de que el gobierno del actual presidente pretende impulsar un tema tan sensible, a pesar de que los cuencanos en el año 2021, mayoritariamente, cerca del 90%, le dijo no a la minería en zonas de recarga hídrica. Eso es un mandato popular y es importante
que el gobierno nacional lo tenga en cuenta, pero vemos que el gobierno hace caso omiso a las diferentes pretensiones legítimas de las grandes mayorías aquí en el Cantón Cuenca y la provincia de La Suay. Ahora, asambleísta Ordóñez, hay que señalar, pues mientras las cosas no se den, estamos hablando de conjeturas, posiblemente incluso de prejuicios. No sabemos exactamente para qué ha pedido Camila León competencias en este tema para su comisión. A juzgar por el comportamiento de la Asamblea podríamos deducirlo, pero en realidad esto está por verse, pues la asambleísta cuencana que preside esta importante comisión, importantísima para los intereses de Cuenca, la de biodiversidad y recursos naturales, tendrá que dirimir, de acuerdo con las informaciones que se tienen. El pasado viernes ella misma envió la solicitud para tratarlo dentro de su comisión. Pensamos que habría que darle, siendo una ciudadana cuencana, además con un pasado reciente como funcionaria pública, conocedora a fondo, se supone, de la realidad local, actuará con absoluta responsabilidad en este tema por su ciudad, por su provincia. Yo tengo varias dudas, Gustavo, de las actuaciones, no en particular de la asambleísta Camila, sino de los asambleístas del gobierno nacional. Claramente tienen una orientación, una dirección de perjudicar los intereses de los cuencanos, de los azuayos. Eso hay que decirlo con absoluta frontalidad y claridad. No les hemos visto a los asambleístas del gobierno nacional. Y ya veremos cuál será la reacción de una ciudadanía organizada que lo que busca es precautelar los intereses de los cuencanos y de los azuayos, independientemente de las diferentes posiciones políticas que puedan tener los diferentes actores. Este es un tema de una causa común. Nosotros, en el ámbito de nuestras competencias como asambleístas, indistintamente de la organización política a la que representamos, estamos cumpliendo con nuestra tarea, con nuestra responsabilidad. Pero aquí también es importante que la ciudadanía organizada empiece a cuestionar y a objetar las decisiones ilegales, inconstitucionales, ilegítimas, sin razón de ser, sin mayores síntesis de lo que vienen haciendo en la Asamblea Nacional, empiecen también a reaccionar. Piensa mal y acertarás, es el viejo dicho que esperemos no se den en esta ocasión, pero lo que sí es cierto y clarísimo es que en la Comisión de Garantías Constitucionales el oficialismo no tenía mayoría y en cambio sí lo tiene en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales presidida por la asambleísta suaya Camila León. Sí, nosotros dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales hemos venido actuando con absoluta responsabilidad, objetividad, eficiencia, porque recuerden que hay un mandato constitucional en donde nos puso nos puso plazos para el tratamiento de una ley tan sensible, no solo para Cuenca y el Azuay, hay varios sectores eminentemente importantes del país que estaban a la expectativa de que se pase al Pleno de la Asamblea Nacional, que lo habíamos ya hace 4 o 5 días, lo habíamos pasado al tratamiento ya para el Pleno de la Asamblea Nacional, porque es una norma por mandato constitucional que tiene que tratarse en el Pleno y que lamentablemente, vuelvo y repito, de una manera ilegal, inconstitucional, ilegítima, retiran este tratamiento de la Comisión de Garantías, la comisión que está llamada a impulsar estos procesos y termina en una comisión de biodiversidad controlada por el gobierno nacional. ¿Y no tienen desde la Comisión de Garantías Constitucionales algún tipo de recurso de apelación, dado los antecedentes, dada la legislatura que gobierna a la Asamblea, dado además todo lo que deja sentado el tipo de tratamiento que se da allí, que de alguna manera, allí en la Asamblea me refiero, genera jurisprudencia en cuanto al tratamiento de estos temas de una comisión? No se puede pasar de un momento a otro y caprichosamente de una a otra comisión. Caprichosamente están dejando sentado un precedente nefasto del derecho parlamentario
que se viene respetando, digamos, distintamente en las diferentes asambleas que han pasado. Y nosotros el día de mañana tendremos una reunión dentro de la comisión y obviamente, de pensar primero en los intereses de los ecuatorianos, de los cuencanos, de los azuayos y poder tomar las medidas que nosotros creamos pertinentes. Bien, le agradecemos mucho, asambleísta Ordóñez, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto aceptar esta invitación. Declaraciones del asambleísta Roque Ordóñez, representante de la provincia de La Suay. Él llegó a la Asamblea por la Revolución